Luis, todo el mundo lo conocéis y tiene reconocido prestigio, pero fundamentalmente es un hombre de larga trayectoria en el sector privado y ahora está presidiendo el Centro de Estudios de PricewaterhouseCoopers y el Instituto de Empresa, precisamente para el tema que nos atañe aquí ahora mismo de la economía española. Pero yo lo que quiero es solamente, como comentaba José María, es introducir la discusión y apuntar los temas que yo creo que son relevantes, ¿no?, para el tema del sector financiero, ¿no? La primera consideración que haría es que no creo que se pueda entender lo que va a pasar al sector financiero si no entendemos lo que le va a pasar o lo que le está pasando a la economía española, ¿no? Es decir, si hay una cuestión que ha puesto de manifiesto esta crisis, es que hay una etapa en la cual el riesgo soberano y el riesgo financiero, el riesgo bancario, se interrelacionan muchísimo. Por definición, eso te ocurre en el caso de Irlanda. Irlanda era el país con mejores ratios desde el punto de vista de finanzas públicas, el más virtuoso de todos, tenía un superávit, tenía un ratio de deuda pública bajísimo. Bueno, comete un error, que es hacer el bailout absoluto de sus bancos, y eso te produce en última instancia que se contamina lo que es el sector público inmediatamente. Entonces, yo creo que aquí hay una consideración. Además, esto después también te puede venir al revés, es decir, el riesgo macroeconómico puede contaminar al financiero bancario, y el bancario a su vez el feedback te lo hace por el otro lado tras el riesgo macroeconómico, ¿no? Entonces están íntimamente relacionados y no se puede separar. Por eso voy a hacer una referencia rapidísima sobre el contexto internacional, porque creo que es fundamental para el futuro del sector financiero español, sobre todo el tema de la deuda, de la crisis de los países pródigos periféricos. Después me referiré también también como riesgo macroeconómico importante para España, y que además está de actualidad en los últimos días, toda esta cuestión del déficit público, comunidades autónomas, oculto, no oculto, etcétera, que también puede tener un impacto. Y es curioso porque yo hoy veía hay una correlación enorme entre lo que es la evolución de la cotización de las acciones bancarias, sobre todo de los dos grandes bancos, el Santander y el BBVA, y lo que es la evolución del diferencial de la deuda española o del CDS español. Es decir, que lo que te está ocurriendo de alguna forma es que los inversores internacionales utilizan para cubrirse de España las acciones del BBVA y del Santander. Es decir, cuando esperan jugar a favor de España, ¿no?, pues te compran esas acciones, y cuando lo ven mal, pues te las venden en corto, ¿no? Es decir, que hay una correlación brutal. Desde ayer, por ejemplo, que parecía que el tema de Grecia se solucionaba, pues las acciones de los dos grandes bancos subieron un 4%, y hoy que parece que, sin embargo, como no puede ser de otra forma, el tema está un poquito más jodido, con perdón, pues entonces las acciones van y te baja la bolsa y te bajan las acciones de los grandes bancos españoles. Entonces, eso un poco abundando lo anterior. Creo que también hay un punto que es la consideración política, es decir, del entorno político de los próximos meses, y después estrictamente el tema del sector financiero, que es básicamente el tema de las cajas de ahorros y la reestructuración de las cajas de ahorros, como todos sabéis. Vamos, el tema internacional. El tema internacional, Grecia es complejo, es un tema complicado, el tema de la deuda griega, fundamentalmente porque un año después lo que pone de manifiesto es que el approach que se ha utilizado y la aproximación que se ha utilizado no ha funcionado. A Grecia le dimos un montón de dinero y un año después o le volvemos a dar 60.000 millones de euros, o si no, Grecia hace, como dicen los argentinos, la default. Y esa es la situación. Entonces es una situación, realmente un dilema. Es un dilema porque, bueno, la reestructuración, yo ya estoy de acuerdo con el BCE, de la deuda griega, tiene muchísimas repercusiones negativas sobre el BCE, sobre la banca griega, sobre la banca europea, sobre el efecto contagio, efecto dominó, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si les damos 60.000 millones de euros más, pues nos metemos en lo que es la Europa de las transferencias, el tema famoso del moral hazard o del riesgo moral. Oiga, estos griegos no van a hacer, nos están tomando el pelo porque no están haciendo lo que tenían que hacer, etcétera, 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 etcétera. Yo creo que al final esto es un problema político, si queréis mi opinión, y con eso ya después lo podemos comentar. Es un problema político del gobierno griego. El gobierno griego está convencido de que es mejor reestructurar la deuda que reestructurar la economía griega, y que tiene menos coste político, evidentemente, lo cual en eso puede que no le falte algo de razón. Y después es un problema político
de hasta cuándo, pues en los países que están aflojando el dinero, pues no les va a surgir, pues oye, una pérdida electoral, o que les empieza a aparecerles Tea Parties o algunos partidos de extrema derecha con planteamientos populistas en relación con todo el tema de las transferencias. Yo creo que los alemanes son conscientes de que a ellos les interesa mantener el euro, que sus bancos tienen muchísima exposición, y ahí os he puesto incluso un gráfico que creo que es muy significativo sobre la exposición a España, por ejemplo, de los bancos alemanes y los bancos franceses, que es enorme. Y entonces aquí mi impresión es que le van a dar los 60.000 millones. Lo que pasa es que el problema es tan profundo que algún tipo de reestructuración lo llamarán voluntaria, en vez de llamarlo restructuring en inglés, ahora lo llaman reprofiling. Bueno, bien, es decir, que aquí vamos utilizando eufemismos, pero el problema va a estar ahí y va a seguir mandando malas vibraciones. La cuestión es que esto supone un antecedente para Portugal y para Irlanda. Es decir, Irlanda pues hace 4 meses y Portugal hace 2 días pues han empezado el mismo camino que Grecia, con sus divergencias, pero también con sus aspectos comunes. Y evidentemente pues esto también tiene sus problemas de deuda, y si Grecia acaba una reestructuración de deuda, no tengáis la más mínima duda que puede tener un impacto también en la deuda griega, en la deuda portuguesa, y en la deuda irlandesa. Y aquí el tema, si queréis mi opinión, no es ni Grecia, ni Portugal, ni Irlanda, es España. Tú cuando hablas con los europeos, bueno, pues oye, Grecia es el 2% del PIB, Irlanda pues también poquito, y nosotros somos el doble que los otros 3 juntos. Es decir, aquí la cuestión fundamental es el tema de España. Por eso, lo que pase fuera tiene una importancia sobre nosotros. Después, cuestiones que pueden afectar a lo que es el proceso de reestructuración del sector financiero español, externos, exógenos, ¿no? Todas las noticias sobre la deuda, el déficit público, las finanzas públicas en España. Hay una correlación enorme, como os decía anteriormente, entre cotizaciones bancarias, financiación bancaria, financiación del Tesoro Español, diferencial de deuda, CDS. Malas noticias con respecto a la ejecución presupuestaria en España este año, que se tiene que ir hacia el 6%, pues evidentemente tendrá un impacto negativo. Discusiones como la que se está teniendo actualmente de efectivamente oye, va a haber déficit oculto, no hay déficit oculto, se van a levantar las alfombras, bueno, bien, eso tiene importancia. Cuestiones que surjan dudas sobre la ejecución presupuestaria en el ámbito de la seguridad social o en el ámbito, todo eso va a tener una importancia notable. Y por lo tanto yo creo que, especialmente no en estos primeros datos, pero sí en los datos de después de verano, eso va a ser fundamental. Tercer elemento es todo el elemento político, es decir, en este entorno nos encontramos con un gobierno que su margen de maniobra pues se va reduciendo. Evidentemente hay una bicefalia, hay un candidato que no es el presidente de gobierno, y los mercados descuentan que el gobierno español sigue teniendo margen de maniobra para tomar las medidas si se produce cualquier tipo de desviación, o incluso para tomar medidas de reforma estructural. Bueno, bien. Vamos a ver si eso es así o eso no es así. Eso ya aquí estamos especulando, pero desde luego hay una cuestión que está clara, es decir, el margen de maniobra hoy del presidente Zapatero es inferior al que tenía hace un año, sin duda, al respecto. La situación del sector financiero. Vamos a la situación del sector financiero, esto es una problemática, lo conocéis perfectamente, es una problemática lógicamente de una burbuja inmobiliaria, de una concesión de crédito excesivo que ha llevado a un exceso de capacidad, a una necesidad de consolidación, problemas de gobernanza económica en el caso de las cajas de ahorro. ¿Sí? Tenemos una combinación de elementos de, lógicamente, activos tóxicos, exceso de jugadores, exceso de capacidad, problemas, como os decía anteriormente, de gobierno en determinadas entidades, y además, mirando para el futuro, otro problema adicional, que es un problema de dudas sobre lo que es el negocio del retail banking en España en los próximos años, como consecuencia de todas estas cosas, en un entorno a su vez de bajo crecimiento económico. Es decir, todo era muy fácil cuando el crédito crecía al 20% y la población pues aumentaba como consecuencia de la inmigración. Ahora tenemos que desapalancarnos, tenemos que ajustar precios inmobiliarios y tenemos a su vez que hacer frente a crecimientos económicos más reducidos y además a un ajuste a la baja de los precios inmobiliarios. Es decir, ese es el entorno
más terrorífico que existe para las entidades financieras. 3 hitos que yo creo que van a ser importantes, o 3 cuestiones que van a ser importantes. Primero, en las próximas semanas se tiene que producir la entrada del FROP en las cajas, en las cajas que han pedido FROP. Y esa valoración, perdonad que empiece por ahí, es que va a ser muy importante, porque vamos a tener una primera valoración de 4 entidades que, aunque son débiles, son entidades que de alguna forma van a marcar una primera referencia desde el punto de vista de cómo los valoramos. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Es decir, si el precio es alto, la valoración es alta, si el FROP entra a valoraciones teóricamente altas, pues eso tiene implicaciones desde el punto de vista de lo que es el dinero del contribuyente, porque hasta en última instancia las emisiones del FROP están garantizadas con los impuestos de todos nosotros. 2, puede tener implicaciones de ayudas de Estado. Puede tener incluso implicaciones desde el punto de vista del tiempo que se tiene que quedar el FROP, pues si tienes un precio alto, pues te tienes que quedar más tiempo para obtener la plusvalía. Bueno, tiene implicaciones desde el punto de vista de lo que es el porcentaje de capital que controlas, con lo cual tu capacidad de influencia en lo que son las instituciones. Sí, tiene muchísimas implicaciones entrar a un precio alto. Pero también lo tiene entrar a un precio bajo, porque a un precio bajo lo que estás haciendo es, por un lado, le estás poniendo un techo a los que teóricamente quieren salir a bolsa en los próximos meses, de los Bankias, Cívicas, Mare Nostrum y tal de este mundo. Y después, si entraras a un precio bajo, sería evidente el problema de confianza que existe, y estarías de alguna forma ratificando que aquí hay activos ocultos, pérdidas ocultas, activos dañados, que la supervisión, con perdón, no se ha realizado correctamente, etcétera, etcétera. Es decir, es una decisión extremadamente delicada, pero que se tiene que producir, como os decía anteriormente, pues yo creo que a finales de junio, ¿no? Es decir, en las próximas semanas, y que va a ser muy sensible, y que sé personalmente, porque lo sé, que al gobernador le preocupa, lógicamente, por todas estas explicaciones, por todas estas razones que os comentaba anteriormente. A partir de ahí, ¿cómo está la situación de las cajas actualmente, o de los bancos a los cuales se ha transferido el negocio de las cajas en estos momentos, desde el punto de vista de levantar el capital y tal, y las posibilidades que tienen, sus agujeros, no agujeros, la evolución del negocio, etcétera? Yo creo que aquí hay 2 temas. Uno, cuáles son las necesidades reales de capital de cada una de ellas en función del decreto ley, es decir, llegar al 10 o llegar al 8, es decir, que ahí la horquilla va desde los 15.000 millones del Banco de España a los 100.000 millones que te dice el analista más conservador o más pesimista, es decir, lo que sean las necesidades de capital para cumplir con lo que son los requisitos del Real Decreto Ley de febrero. Yo creo que este no es el punto, porque si aceptáramos el tema del analista más pesimista, pues 100.000 millones de euros son 8 o 9 puntos del PIB español, es decir, no es excesivo, es algo que se podría asumir. Yo creo que la cuestión fundamental, y que se están fijando los inversores mucho más, aunque van a aplicar pues un sistema de descuento sobre el valor en libros, es el futuro del negocio bancario en España. Y ahí lo que se ve, y por eso yo os había hecho la postilla inicial sobre el tema de la relación entre riesgo macroeconómico y riesgo bancario, es que con este coste de financiación del Tesoro español, pues el coste de financiación de bancos y cajas pues es enorme en los mercados mayoristas, o están cerrados, o el coste de financiación es enorme. Esto ha llevado a una guerra del pasivo desde el punto de vista de lo que son los depósitos al por menor, y pues el coste del funding, como dicen los técnicos, el coste de la financiación de bancos y cajas se ha incrementado notablemente, y esto lleva a un estrechamiento de márgenes que ha sido muy importante el año pasado, que va a ser muy importante este año, y que de alguna cuestión tiene 2 implicaciones. Uno, te pone en cuestión lo que es el futuro del negocio, lo que es la rentabilidad del negocio en su estado actual, y 2, te lleva a que, igual que el tiempo en la banca te permite de vez en cuando pues solucionar problemas desde el punto de vista de lo que tienes de balance y tienes de solvencia, porque vas generando un beneficio y eso permite provisionarlo. Sin embargo, en este caso, si tu margen cada vez es más reducido, es más estrecho, pues te encuentras con que efectivamente esa capacidad de provisionamiento cada vez está más limitada y no solucionas el problema que tienes acumulado. Entonces, esas son las 3 cuestiones que yo creo que en este momento están pesando. Yo no voy a criticar aquí el Real Decreto Ley de febrero. Yo hubiera utilizado un approach distinto, más que capital, saneamiento. Creo que eso es fundamental, y eso enlaza con una de las consideraciones que
que os he hecho anteriormente. Creo que nos hemos quedado atrás desde el punto de vista de lo que son las actuaciones, es decir, hace 3 años teníamos el mejor sistema financiero y bancario del mundo, las anticíclicas eran cojonudas y los reyes del mambo, éramos los reyes del mambo en términos de lo que era supervisión bancaria. Después el problema solamente fue de liquidez, después parecía que era un poquito de solvencia, y después ahora, pues oye, que hay que elevar el capital más allá de lo que te dice Basilea III, porque si no tenemos un lío de narices, ¿no? Entonces, cuando tú vas haciendo ese recorrido y tus colegas fuera ya han actuado de otra forma, entonces ya eres de alguna forma rehén de tus decisiones. Y va a ser muy difícil que el Banco de España tome medidas en algún momento drásticas, que se pueden tener que tomar en algunas instituciones, porque efectivamente podría de manifiesto que se ha equivocado en el pasado. Entonces, ahí hay una cierta... ahí estás de alguna forma atrapado y metido en la ratonera, lo cual es algo que yo creo que los mercados han empezado a oler, ¿no? Pero en definitivas cuentas, y yo ya con esto acabo, porque ya Perfecto. me he pasado ya pues de lo que quería deciros, bueno, que el tema bancario no se puede desligar del problema de la economía española, y el problema de la economía española es recuperar el crecimiento y evadirse del entorno de la deuda periférica, ¿no? Y ahí, lógicamente, pues con el entorno político que tenemos no va a ser sencillo. Yo, por todo eso, creo que habrá anticipo de elecciones, y por eso ya me callo.